A los ojos de los arquitectos europeos, educados en las tradiciones de la piedra y el ladrillo, nuestra manera de construir con caña y madera seguramente aparecerá como indigna de ser llamada arquitectura. Por excepción, sencillamente, un hombre peritísimo en la arquitectura occidental ha rendido homenaje a la perfección notoria de nuestros antiguos templos. Y si esto ocurre con lo que pertenece a nuestra arquitectura clásica, ¿cómo podremos esperar que los extranjeros aprecien la belleza sutil de la cámara de té, dado que sus principios constructivos y su decoración son por completo diferentes de los países occidentales? La cámara del té, el sukiya, no pretende ser otra cosa sino la sencilla casa de un campesino, una cabaña de paja, como nosotros decimos. Los caracteres ideográficos originarios del sukiya significan la casa de la fantasía. Más adelante, los diversos maestros del té sustituyeron en ella algunos caracteres chinos, según su concepción personal de la cámara del té, de forma que el sukiya pudo significar también la casa del vacío, o la mansión de la aritmética. Es en efecto la casa de la fantasía, en cuanto no pasa de ser una construcción efímera, erguida para que sirva de asilo a una impulsión poética. Es, asimismo, la casa del vacío, porque está desnuda de ornamentación y por consecuencia en cualquier momento se puede colocar en ella libremente lo que pueda satisfacer un capricho estético pasajero. Es por último la mansión de la aritmética, porque está consagrada al culto de lo imperfecto. En ella se deja siempre, voluntariamente, alguna cosa inacabada, que los juegos de la imaginación acabarán a su gusto. Los ideales del teísmo han ejercido sobre nuestra arquitectura, a partir del siglo XI, tan gran influencia que ordinariamente los interiores japoneses de hoy producen a los extranjeros el efecto de encontrarse casi vacíos, a causa de la extrema sencillez y de la pureza de su estilo decorativo. La creación de la primera cámara del té aislada se debe a Seno Sojeki, generalmente conocido como Rikyū, que era su último nombre y fue uno de los más grandes maestros del té. Él fue quien en el siglo XVI, bajo el patronato de Takeo Hideyoshi, instituyó las formalidades de la ceremonia del té y las elevó al más alto grado de la perfección. Las proporciones de la cámara de té habían sido antes determinadas por un famoso maestro del té del siglo XV, llamado Hōgo. La primitiva cámara de té solo era una parte de un salón ordinario limitada y acotada por biombos. Esta pieza así preparada tomó el nombre de kakoi, es decir, cercado, nombre que todavía se da a las cámaras del té que forman parte de una casa y no son por tanto construcciones independientes. Pero volvamos al sukiya. El sukiya lo forma al principio la cámara del té, propiamente dicha, destinada a no recibir más de 5 personas, número que recuerda el dicho, más que las gracias y menos que las musas. Luego se añade una antecámara, matsuya, en donde se lavan y se preparan los utensilios necesarios para el servicio del té antes de llevarlos a la cámara. Luego un pórtico, machiai, en donde los convidados esperan a que se les invite a penetrar en la cámara del té, y un pasillo, roji, que une esta con el pórtico. La cámara del té es por lo general de apariencia ordinaria. Es más pequeña que las casas más pequeñas japonesas, y los materiales que en su construcción se emplean deben dar la sensación de la pobreza refinada. No olvidemos, sin embargo, que todo esto es un resultado de una premeditación artística profunda, y que todos los detalles se prepararon y ejecutaron con un cuidado mucho más exquisito que el que se pone en la construcción de los palacios y de los templos más suntuosos. Una buena cámara del té cuesta mucho más cara que la habitación más lujosa, porque la elección y la combinación y la obra de los materiales que la componen exigen un cuidado y una precisión infinitos, de tal forma que los carpinteros empleados por los maestros del té forman una clase aparte de artesanos, especialmente distinguida, cuyas obras no son ni menos delicadas ni menos preciosas que la de los fabricantes de muebles de laca. Así, la cámara del té no solo se aparta desde todos los puntos de vista de las producciones arquitectónicas de Occidente, sino que también y muy profundamente de la propia arquitectura clásica japonesa. Nuestros antiguos edificios nobles, sean civiles o religiosos, no son de desdeñar ni mucho menos,
si solo se les considera desde el punto de vista de sus proporciones. Lo poco que se ha salvado de las desastrosas conflagraciones de los siglos es capaz todavía de imponernos por su grandeza y por la riqueza de su decoración. Vigorosas columnas de maderas de 2 a 3 pies de diámetro y de 34 de altura soportan a favor de un orden complicadísimo de consolas, enormes vigas que gimen bajo el peso de los techos oblicuos cubiertos de tejas. Sí, estos materiales y estos métodos de construcción ofrecían poca resistencia al incendio. En cambio, bien probado está que eran asombrosamente fuertes contra los temblores de tierra. Resultaban, pues, verdaderamente apropiados a las condiciones climáticas del país. La Sala Dorada de Horinji y la Pagoda de Yukashiji testimonian magníficamente la potencia y la duración de nuestra arquitectura de madera. Estos dos edificios permanecen intactos al cabo de 12 siglos de existencia. Se decoraban con profusión el interior de los antiguos templos y de los palacios y aún existen del siglo XVI. Un pabellón y 2 baldaquinos dorados del trabajo más rico, resplandecientes de 1000 colores, incrustados de espejos y de nácares, y restos de pinturas y esculturas que antiguamente cubrían los muros. Más tarde el Nikko y el castillo de Nijo, en Kioto, comprobaron de igual modo que la belleza arquitectónica se ha sacrificado por completo al beneficio de una ornamentación que por sus detalles exquisitos y sus coloraciones iguala la extrema suntuosidad de las creaciones árabes o moriscas. La simplicidad y el purismo de la cámara del té es el secreto de la anulación inspirada en los monasterios zen. Un monasterio zen se diferencia de los monasterios de las demás sectas budistas, en que ante todo está destinado a ser una habitación monástica. La capilla nada tiene de lugar de religión o de peregrinación. Es una sala de colegio, en donde los estudiantes se reúnen para discutir o para meditar. Es sencillamente una nave central con un altar en el que se yergue una estatua de Bodhidharma, fundador de la secta, o de los Kawamunji, entre Kapiapa, Anada, los primeros patriarcas del Zen. Sobre el altar, incienso y flores, como ofrendas a la memoria de los servicios que estos dos sabios han prestado a Zen. Ya hemos dicho que prescribe el ritual instituido para los monjes Zen el que beban sucesivamente en un tazón ante la imagen de Bodhidharma, a quien se debe la fundación de la ceremonia del té. Añadamos ahora que el altar de la capilla Zen fue el prototipo de tokonoma, que es el puesto de honor de la casa japonesa, y el sitio en donde se colocan las pinturas y las flores para la edificación de los invitados. Todos nuestros grandes maestros del té fueron adeptos de Zen, y se esforzaron por introducir en las cosas actuales de la vida el espíritu del zenismo. Así también la cámara del té y todos los objetos necesarios para la ceremonia del té son como el reflejo de las doctrinas del Zen. La dimensión de la cámara ortodoxa del té es de 10 cuadros. Está determinada por un pasaje del Sutra Vikramaditya, que es una obra interesante. Vikramaditya recibe un día al santo Manjushri y a 84.000 discípulos de Buda en una sala de esta dimensión, alegoría basada sobre la no existencia del espacio para los verdaderos iluminados. Por otra parte, el Roji, pasillo que atraviesa el jardín y conduce desde el pórtico a la cámara del té, significa el primer grado a la meditación, el paso a la autoiluminación. El Roji estaba destinado a romper todos los lazos con el mundo exterior y a preparar al visitante por una sensación de frescura para los puros goces estéticos que le esperaban en la cámara del té propiamente dicha. Quien haya aullado en el suelo del pasillo que atraviesa el jardín no podrá menos de recordar cómo su espíritu se eleva sobre los pensamientos ordinarios, mientras camina en la penumbra crepuscular, entre los árboles de las hojas siempre verdes, sobre las regularidades verdes de los guijarros recientemente rociados, sobre los que se extiende una capa de virutas de pino secas, bajo las linternas de granito cubiertas de musgo. Es fácil que aun encontrándose en medio de una ciudad, sienta la sensación de verse en un bosque, muy lejos del polvo y del ruido de la civilización. Ciertamente, fue muy grande el ingenio que derrocharon los maestros del té para llegar a producir estas impresiones de serenidad y pureza. La naturaleza de las emociones que producen el paso por el Roji eran, por ejemplo, diferentes según los maestros del té. Algunos, como Rikin, preparan un efecto de completa sociedad y pretendían que el secreto para hacer un Roji estaba encerrado en una canción antigua que dice: miro por allá y no hay flores,
ni hojas de colores. Al borde del mar hay una solitaria casa campesina, entre la luz mortecina de una tarde de otoño. Otros, como Kobe Enshu, decían que se podía encontrar en los versos siguientes la idea de un rollo, un grupo de árboles, el estío, un trozo de mar, una luna pálida de la tarde. El sentido que se asigna a estas palabras resulta un poco arbitrario. Sugiere, según dicen, la visión de un alma apenas despierta que vaga todavía por los ensueños brumosos del pasado, que está sumergida todavía en la suave inconsecuencia de una melodiosa luz espiritual y aspira a la libertad que siente vibrar a lo lejos de sí misma, en el más allá. Así, dispuesto en el invitado, se acercará silenciosamente al santuario, y si es un samurái, dejará su sable en el armero colocado en el pórtico, porque la cámara del té es ante todo la mansión de la paz. Después, encorvándose, se deslizará en el interior de la cámara por una puertecilla que no tendrá la altura de más de 3 pies. Esta operación, que se imponía a todos los invitados, sea cual fuese su condición, tenía por objeto inculcarles la humildad. El orden de presencia se fijaba por acuerdo mutuo entre los invitados durante su estancia en el pórtico. Entraban uno a uno, sin ruido, y después de haber saludado la pintura o el adorno floral que decoraban el tokonoma, instalábase en sus puestos. El huésped no entraba a la estancia hasta que todos sus invitados habían tomado asiento y reinaba allí la tranquilidad, por nadie turbada. Delicioso silencio en el que solo se oía la música del agua que hervía en la marmita de hierro. La marmita canta bien porque se ha tenido cuidado de colocar en su fondo trozos de metal que produzcan esa armonía particular cuyos ecos parecen los de una tempestad lejana, apagados por las nubes, los de una catarata o los de un retorno de mar, que se rompen contra las rocas, los de un chubasco que barre un bosquecillo de cañas, o los suspiros de los pinos en el vértice de una colina remota. Hasta el pleno día, la luz está siempre amortiguada en la estancia, porque las avanzadas del techo están en pendiente, apenas dejan ver que penetren los rayos del sol. Todo desde el techo al pavimento es de tonalidades sombrías. Los invitados han elegido también vestidos de colores discretos. La pátina del tiempo se muestra en todos los objetos, porque allí nada se admite de lo que se pueda revelar una adquisición reciente, excepto el largo cucharón de bambú y el mantel de tela, que deben ser de una blancura inmaculada y nuevos. Por mucho que se haya usado la cámara del té y los utensilios del té, debe resaltar en ellos una limpieza absoluta. No debe ser posible encontrar, ni aun en el rincón más oscuro, un solo grano de polvo, o el huésped no es un verdadero maestro del té. Una de las primeras cualidades del maestro del té es la del saber barrer, fregar y limpiar, puesto que hay verdadero arte en estas operaciones, y no se debe acometer a un objeto antiguo de metal con el ardor desconsiderado de una azacana holandesa. Se cuenta a propósito de esto una historia de Rikyū, que pone un relieve pintorescamente a las ideas que sobre la limpieza que profesaban los maestros del té. Rikyū contemplaba cómo su hijo Shoan barría y rociaba el pasto del jardín. No está bastante limpio, le dijo cuando terminó su tarea, y le ordenó que recomenzara. Después de una hora de trabajo el joven se volvió hacia Rikyū. Padre, le dijo, me parece que ya está bien. He fregado 3 veces los escalones, he lavado bien las linternas de piedra, he rociado los árboles. El musgo y los líquenes ostentan un verde brillante hermosísimo. En el suelo no ha quedado una paja, ni el más leve fragmento de una hoja. Ay, joven aturdido, repuso el maestro del té. No es así como se deben limpiar esos sitios. Y descendido al jardín, sacudió un árbol que repartió alrededor hojas de oro y de púrpura, caireles de manto de brocado de otoño. Lo que Rikyū exigía no era solamente la limpieza, sino además la belleza y la naturalidad. El nombre que todavía se le da a la cámara del té, la casa de la fantasía, implica una estructura destinada a satisfacer las exigencias artísticas personales. La cámara de té está hecha para el maestro del té, y de ningún modo el maestro del té para la cámara del té. No está destinada a la posteridad, y es por consecuencia efímera. La idea de que cada uno debe tener su propia casa de té
Está basada en una de las costumbres más antiguas de la raza japonesa. La superstición Shinto, en efecto, que toda habitación sea evacuada a la muerte de su principal ocupante. Es probable que en el establecimiento de este uso haya intervenido alguna razón de higiene. Otra vieja costumbre imponía que cada nueva pareja habitase una casa nueva. Así se explica el que las capitales imperiales en los tiempos antiguos fueran trasladadas con tanta frecuencia de un punto a otro. La reconstrucción del templo de Ise, santuario supremo de la divinidad solar, cada 20 años es aún en nuestros días una supervivencia de esos ritos seculares. Claro está que la observancia de estas costumbres solo era posible gracias a una forma de construcción semejante a la que sugiere nuestro sistema arquitectónico de la madera, cuyas creaciones son tan fáciles de construir como de demoler. Un sistema de edificación más duradera, con el empleo de la piedra y el ladrillo, hubiera hecho imposibles estas prácticas, como sucedió más tarde pasado el periodo de Nara, cuando adoptamos las construcciones de madera más macizas y más estables de la China. Pero he aquí que el siglo XV, gracias al predominio del individualismo zen, esta vieja idea se penetró de un sentido más profundo en lo concerniente a la cámara del té. El zenismo, de acuerdo con la teoría budista del anonadamiento y sus esfuerzos para establecer la dominación del espíritu sobre la materia, solo consideró la casa como un refugio temporal del cuerpo. El cuerpo mismo no era para ellos sino una gruta, una cabaña en la soledad, un ligero abrigo, hecho con las hierbas empujadas de los alrededores, que no encontrábase ligadas y se disolvían prontamente en la nada original. Así, en la cámara del té, la fugacidad de las cosas se encuentra sugerida por el techo de la caña, su fragilidad por los pilares calados, su ligereza por los cuartones de bambú y su aparente despreocupación por el empleo de materiales ordinarios. En cuanto a la eternidad, reside únicamente en el espíritu, que, encarnado luego en las cosas más sencillas, las embellece con una luz sutil de un refinamiento. Lo de que la cámara del té sea construida para adaptarse a su gusto individual es una aplicación singularmente vigorosa del principio de la vitalidad en el arte. El arte, para alcanzar su valor máximo, debe mostrarse en absoluta conformidad con la vida contemporánea. Cierto que no se trata de desconocer los derechos de la posteridad, pero debemos buscar el medio de obtener del presente el mayor goce posible. Tampoco se trata de desdeñar las creaciones del pasado, sino que debemos, por el contrario, asimilarlas a nuestra propia conciencia. Una conformidad servil con las tradiciones y con las fórmulas entorpece la expresión de la individualidad en la arquitectura, y no se puede menos que deplorar esas necias imitaciones de los edificios europeos que hoy se ven en el Japón. Sorprende que el Occidente, aun en las naciones que son más susceptibles al progreso, se muestre la arquitectura tan desnuda de originalidad y tan abrumadora de repeticiones de los estilos antiguos. ¿Acaso en espera de la llegada de un soberano fundador de una nueva dinastía, el arte atraviesa un periodo de democratización? Amemos sobre todo a los antiguos, pero copiemos de ellos lo menos posible. Se dice que los griegos fueron grandes porque nada tomaron de sus antepasados. El otro nombre que se le da a la cámara del té, casa del vacío, además de reflejar la teoría taoísta ya expuesta, significa la concepción de una necesidad de cambiar continuamente los motivos ornamentales. La cámara del té está absolutamente vacía, lo repito, salvo lo que en ella se coloca interinamente para satisfacer cualquier fantasía estética. Allí se lleva en ocasiones un objeto de arte particular, y en torno suyo se dispone todo para subrayar y realizar la belleza del tema principal. ¿Se quiere sugerir la idea de que al mismo tiempo se escuchaban hermosos trozos de música? ¿Es imposible la concepción de lo bello si no se concentra en torno de un motivo central? El sistema de decoración de nuestras cámaras del té es notariamente opuesto al que sigue el Occidente, en donde con tanta frecuencia se suele convertir en museo el interior de una casa. Así, para un japonés, habituado a la sencillez ornamental y a los cambios frecuentes de decorado, un interior occidental repleto de madera permanente de una colección de cuadros, de esculturas y de objetos antiguos de todas las épocas da la impresión vulgar de una simple exposición de riqueza. Es preciso, en verdad, una extraordinaria facultad de entusiasmo crítico para gozar la vista constante, aun cuando sea una obra maestra, y se debe suponer dotados de una capacidad sin límites de sentido estético a los que puedan vivir diariamente en medio de una confusión de colores y de formas.
como con tanta frecuencia se ve en las casas de Europa y de América. El nombre de la casa de la asimetría simboliza por último otra fase de nuestro sistema decorativo. Los críticos occidentales han escrito muchos comentarios sobre la ausencia de simetría que caracterizan los objetos de arte japoneses. Todavía un resultado de la colaboración entre los ideales taoístas a través del zenismo. El confucianismo, con su idea profundamente arraigada del dualismo, y el budismo del norte con su culto trinitario, de ningún modo se oponían a la expresión de la simetría. Si estudiamos, por ejemplo, los bronces antiguos de la China, o de las artes religiosas de la dinastía Tang y del periodo de Nara, en todo ello descubriremos una persecución constante de la simetría. La decoración de nuestros interiores clásicos es notoriamente regular. La concepción taoísta y zen eran sin embargo diferentes con respecto a la perfección. La naturaleza dinámica de la filosofía adjudica mayor importancia a la manera de buscar la perfección que la perfección misma. La verdadera belleza solo puede descubrir la quien mentalmente haya completado lo incompleto. La virilidad de la vida y el arte residen en estas posibilidades de desenvolvimiento. En la cámara del té corresponde a cada invitado completar con su imaginación y, según su gusto personal, el efecto del conjunto. Desde que llegó el cenismo a ser moda de manera de pensar, el arte extremo oriente, de un modo deliberado evita la simetría, puesto que no solo expresa la idea de lo completo, sino además la idea de la repetición. La uniformidad del dibujo fue considerada como dañosa para la frescura de la imaginación. Por esto, los paisajes, los pájaros y las flores llegaron a ser temas favoritos de las pinturas, con preferencia sobre la figura humana, cuya presencia ya estaba constituida por la persona que la mira. Se pone demasiado en evidencia, y a despecho de nuestra vanidad, deja muy pronto de mirarse a sí mismo. En la cámara del té el temor de la vuelta, de los que fueron, está siempre presente. Los diferentes objetos que participan en la decoración de una pieza deben ser escogidos de forma que ningún color y ningún dibujo se repita. Si colocáis en ella una flor viva, todo cuadro de flores de la misma fracturará y quedará prohibido. Si os servís de una marmita redonda, que el jarro del agua sea angular. Una taza esmaltada jamás deberá tener por vecina una caja de té de laca negra. Al colocar un vaso de quemar incienso sobre el tacoma, tened mucho cuidado de no colocarlo en el centro del mismo, para no separar el espacio en dos partes iguales. El pilar del tocoma será de manera distinta de la de los otros pilares con el fin de evitar en la pieza toda impresión de monotonía. El método de decoración interior japonés difiere también del método favorito de los occidentales, que tienen los objetos simétricamente dispuestos sobre las chimeneas y sus alrededores. Con frecuencia, nos ocurre que en las casas occidentales encontramos en presencia de cosas que a nosotros nos producen el efecto de repeticiones inútiles. Nosotros, por ejemplo, conversamos con un hombre cuyo retrato de tamaño natural está colocado a su espalda, y nos preguntamos qué es lo real, si el retrato o lo que nos habla, y enseguida formamos la convicción de que uno de ellos es falso. ¿Cuántas veces al sentarnos a comer nos hemos visto forzados a contemplar, no sin inquietud por nuestra digestión, como las representaciones de la abundancia y de la moda decoraban los muros de los comedores? ¿A qué de estos cuadros de caza, de sport y esas frutas y esos peces esculpidos? ¿A qué ese escaparate con la vajilla de plata familiar que nos recuerda a los que comieron en esta misma mesa y están ya muertos? La sencillez de la cámara del té y su carencia absoluta de vulgaridad hacen de ella un verdadero santuario y un refugio contra las vejaciones del mundo exterior. Allí, y solamente allí, nos podemos consagrar sin que nos perturben en la adoración de la belleza. En el siglo XVI, la cámara del té ofrece a los fieros guerreros, a los hombres de Estado que trabajan por la unificación y por la reconstrucción japonesa, bellas horas de reposo de sus duras tareas. En el siglo XVII, después de que se impuso el estrecho formalismo de la regla Tokugawa, consiguió para las almas artistas ocasión única para la comunicación libre. En presencia de la gran obra de arte no hay diferencia posible entre el daimyo y el samurái y el hombre del pueblo. El individualismo hace hoy en el mundo entero cada vez más difícil el verdadero refinamiento. Ahora es cuando más que nunca necesitamos las cámaras del té.